Y estaba estos días y estaba escuchando la historia una historia de un pastor que andaba en el Tíbet, andaba en Himalayas, y él quería conocer el monte Everest. Todos sabemos que el monte Everest es la montaña más grande del mundo, ¿cierto? Por si alguien no lo sabía, pasó el dato. Eh, y él perdón, pero estoy transpirando mucho. Él andaba allá y quería conocer la montaña y contactó a un guía para que lo llevara a conocer el monte. Y se pusieron de acuerdo para un día, y ese día que tenían que ir a ver el monte, había una niebla que no se veía absolutamente nada. Entonces se levantó frustrado porque su sueño era conocer el monte Everest, pero llamó al guía y el guía le dice: no, si vamos igual, porque igual podemos llegar, no te preocupes. Cuento corto, se juntaron y fueron. Y era tanta la niebla que ellos tenían que ir casi agarrados de la ropa para no perderse. Entonces van llegando a la montaña del monte y empieza a despejarse. Y él mira al frente y ve la montaña. Y él queda impresionado con la mirada de frente al ver la montaña. Pero el guía lo toma de la pera y le hace levantar la mirada y ve la imponencia del monte. O sea, primero vio lo que estaba acá, pero él no se había dado cuenta de la altura tremenda. Al alzar la mirada se fijó de que el monte era más grande de lo que él estaba viendo en primera instancia. Entonces, al escuchar esta historia, pensaba y me acordaba que cuando, por allá por el año 97, trabajé en el supermercado Tucapel. No sé si alguien se acuerda de ese supermercado, ¿cierto? Tucapel con color, ¿cierto? Algunos todavía no lo hacían. Pero era el supermercado más concurrido de la ciudad, ¿cierto? Lleno siempre. Y yo trabajé ahí, y cuando entré a trabajar ahí de reponedor, me dieron una instrucción, que en la parte del medio, donde la vista se fijaba, era el lugar que más se vendía, que más rotación tenían los productos, en ese lugar del medio. Entonces siempre nosotros teníamos que colocar ahí las ofertas, los precios más baratos, todo tenía que ir a la vista de las personas, porque el ser humano tiende siempre a mirar lo que está enfrente, tiende siempre a mirar lo más fácil, por así decirlo, lo visible, y es muy difícil que cambie su mirada, o mire para arriba, o mire para abajo, o para los lados. Entonces, tiende a mirar allá. Cuando vamos al supermercado a comprar y mando a Cristóbal, a los chiquillos a buscar algo, le digo: miren para todos lados, no miren solo al frente, porque si no, no lo van a encontrar. Cuando mi esposa me manda a la cocina a buscar algo, tengo que mirar para todos lados, porque si no, no lo encuentro. Después llega ella y por arte de magia aparecen las cosas. Seré el único, ¿no? No, ¿cierto? Por alguna razón uno nunca encuentra las cosas. Pero bueno, ese es otro tema. Y estudiando un poquito esto, hay estudios psicológicos que dicen que el cerebro tiende a enfocarse en lo inmediato y lo visible, lo primero que ve, ¿ya? Entonces, y para acceder a pensamientos más profundos o abstractos, muchas veces aportamos la mirada del entorno inmediato. O sea, para poder entrar en una reflexión, tenemos que apartar un poco la mirada de lo primero que estoy mirando. Y una de las formas de que uno pueda entrar en reflexión es mirando hacia arriba, es mirando hacia el cielo. Entonces, cuando las personas levantan los ojos, se comienza a ver algo que antes no percibían. No sé si les pasa que cuando queremos pensar, cuando queremos meditar un poquito, uno sale de afuera y empieza a mirar hacia arriba, ¿cierto? Porque uno empieza como a desconectarse de lo que está viviendo, y al mirar hacia arriba como que entras en una reflexión más interna, más profunda. Investigaciones en psicología social muestran que cuando las personas desvían la mirada hacia arriba, tienden a interpretar que están pensando o accediendo a un mundo más interno, lo que recién estaba diciendo. Y hay estudios de esto, ¿ya? Y se hicieron un estudio con respecto a esto, y un 58,6% de los participantes asociaron mirar hacia arriba con estados de pensamientos internos, ¿ya? Entonces,
En cambio, mirar al frente o a los lados se asoció más con atención al entorno externo. Entonces, cuando uno mira hacia arriba, tiende a mirar hacia arriba, el ser humano asocia más con pensamientos más internos, más de reflexión. Pero cuando miras solo al frente, tiendes a tener pensamientos más externos de lo que está ocurriendo. Pero toda esta investigación psicológica que han hecho algunos psicólogos, el apóstol Pablo lo había dicho muchos años atrás. Y la Biblia generalmente nos muestra lo que la ciencia hoy está descubriendo, lo que la ciencia está demostrando hoy. La Biblia ya lo había dicho, ya lo había mencionado. Y el apóstol Pablo en Colosenses 3, versículos 1 y 2, por favor Mari, dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. El apóstol Pablo, sin ser psicólogo, ya estaba recomendando a la iglesia en Colosas que no pongan su mirada en lo externo, que no miremos solo al frente, que no nos fijemos tanto en lo que está ocurriendo, sino que alcemos nuestra mirada al cielo, a vivir la verdad del cielo en nuestras vidas, a vivir la verdad del cielo en la tierra. Eso es lo que el apóstol Pablo ya estaba llamando a la iglesia en Colosas. Y la palabra griega que usa en este caso el apóstol, es froneo. Este verbo no significa solo en pensar en las cosas del cielo, porque el mirar hacia el cielo no solo está en un pensamiento, no solo quiere decir que ya estoy mirando hacia el cielo y va a cambiar toda mi vida. No tiene que ver solo con la acción, sino que está llamando a algo más amplio. Está llamado a orientar la mente a eso, a adoptar una forma de pensar. Está llamando a tener una mentalidad o una actitud interior y dirigir el corazón y la voluntad hacia algo. O sea, cambiar mi perspectiva de lo que estoy mirando hacia el cielo. Ya, pero insisto, no solo en una acción, sino que desde un estilo de vida, de una transformación de la mente, de una renovación de la mente y de un sentir verdadero de que si el apóstol Pablo me dice, mira las cosas de arriba, mira al cielo, mira lo que Dios está haciendo, ¿ya? Pero que eso te provoque una transformación en tu vida, que eso provoque una realidad distinta, ¿ya? No la realidad que todo el mundo vemos, no la realidad que todos los políticos y que toda la sociedad dice que el mundo está en problemas, que estamos en guerra, que la economía se está destruyendo, que hay enfermedades que probablemente después no tengan cura, qué sé yo. Entonces, esa es la realidad de la tierra. Pero el apóstol Pablo nos está llamando a que miremos las cosas de arriba, lo que ocurre en el cielo, la verdad del cielo, para que eso transforme mi forma de vivir, para que eso transforme mi forma de ver, para que eso transforme mi vida aquí en la tierra. Que a pesar que vive acá en la tierra, no vivo con la realidad de la tierra, sino que vivo con la realidad del cielo aquí en la tierra. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Ya? Entonces, todo lo que yo pueda tener aquí en la tierra, todo el sustento, todo lo que haya aquí en la tierra no depende de nadie, no depende de lo que esté pasando, sino que depende de la verdad del cielo acá. Por ejemplo, esto se repite bastante, pero que mi economía no está dependiendo de la guerra que haya en Medio Oriente. Mi economía no depende de las políticas de gobiernos que haya, del gobierno de turno que esté, sino que mi economía depende de la economía del cielo. Que mi salud, que mi vida no depende de un diagnóstico médico, sino que depende de lo que la verdad de Dios está diciendo sobre mí. Que mi identidad de persona no depende de que yo tenga un título
no depende de que yo tenga un buen trabajo, no depende de que yo tenga una posición social, sino que mi identidad depende de lo que el cielo dice de mí. Y que somos ellos sus hijos, que somos reyes y que somos sacerdotes. Y esa es la verdad del cielo. Entonces el apóstol Pablo está llamando a que nosotros podamos tener esta verdad y vivirla acá en la tierra. Más allá de lo que me digan. Más allá de cómo la sociedad me califique. Es la verdad del cielo. ¿Qué es lo que Dios está diciendo de mí? ¿Qué es lo que Jesús dice de ti? Y esa verdad es la que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces pongan la mira en las cosas de arriba, en el cielo, donde está sentado Jesús, a la diestra del Padre. Y todo lo que ocurra en el cielo, lo podamos vivir acá en la tierra. Por eso cuando Jesús enseñó a orar, dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cierto? Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Para que nosotros como hijos de Dios vivamos de una manera distinta a como el mundo en general vive, y que nosotros seamos, como les decíamos el domingo pasado, representantes de Dios aquí en la tierra, representantes de lo que ocurre en el cielo, seamos nosotros representantes aquí en la tierra. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo, que no es solo un pensamiento puntual, sino una configuración mental completa. Y eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo, que tengamos esta mirada del cielo, que nuestra mente sea transformada, que nuestra alma sea transformada, nuestro espíritu sea transformado, nuestro corazón transformado, para poder vivir la verdad del cielo aquí en la tierra. Y cuando digo aquí en la tierra, en donde nosotros no estemos, somos portadores del reino de Dios, que hacia donde nosotros vayamos, vivamos y llevemos parte del cielo al lugar en donde estemos. Que si voy a la universidad, allá a la universidad llevemos el cielo. Que si voy al trabajo, en el trabajo llevemos el cielo. Y que en mi casa, que en mi hogar, donde vivo, podamos vivir como el cielo nos está llamando a que vivamos. Como portadores, como parte, como embajadores del reino de Dios. Tenemos que traer esta verdad del reino de la tierra. Jesús lo hizo. Cuando Él vino, dijo: el reino de Dios ha llegado. Y lo vino anunciando, demostrando el reino. Trajo un adelanto del reino de Dios a la tierra, lo que va a ser. Y es lo que nosotros también tenemos que hacer como iglesia. Traer parte del reino de Dios aquí a la tierra. Y en esto de tener la mirada puesta en el cielo, y en esto de tener que el ser humano mira mayoritariamente lo que está al frente, quiero comentar rápidamente 3 aspectos. Hay una mirada natural, ¿ya? Que tiene que ver con lo que decía recién, que ve solo lo visible. Y aquí las personas, nosotros, en la mirada natural, interpretamos la vida solo de lo que está delante de nuestros ojos. Y la Biblia describe esta condición diciendo que la persona vive guiada por lo natural. Dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Cierto? Eso está en Corintios 2:14. Entonces, cuando vivimos con la mirada natural, viendo solo lo visible, entonces, ¿qué es lo que vemos en esa mirada natural? Vemos problemas, vemos que las circunstancias que están complicadas, vemos amenazas, vemos limitaciones. Cuando vemos con la mirada natural, vemos dificultades, vemos enfermedad, vemos división, vemos rencor. Cuando miramos con la mirada natural, vemos el error siempre en el otro. Cuando estamos con la mirada natural,
solo vemos, empezamos a enjuiciar y empezamos a tener una mirada desde lo natural del ser humano. Con esa mirada frontal, esa mirada que solo nos permite ver lo visible. Y eso pasa porque el cerebro tiende a enfocarse en lo que está frente a nosotros. Hay otra mirada que es la mirada de fe. Que aquí es donde uno aprende a levantar ya más la vista, a mirar más arriba. No solo a mirar lo que ocurre en la tierra, sino que a mirar más arriba. Y con la fe uno aprende a mirar más allá de lo inmediato. La fe me permite ver lo que Dios está haciendo y me permite creer lo que Dios va a hacer. La fe me permite darme cuenta de la realidad que estoy viviendo, pero la fe me hace creer, tener esperanza de que lo que estoy viviendo acá, Dios lo va a hacer un milagro acá. La fe me permite esperar. La fe me hace vivir con confianza. La fe me hace caminar en victoria. La fe me hace decir que las cosas que no son, que van a ser. Me hace tener certeza que lo que la Biblia dice que va a ocurrir, va a pasar. La fe me hace caminar en triunfo, en victoria, en esperanza. Estoy levantando aún mi mirada al cielo. Que aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer porque Jehová está conmigo. Que aunque tenga necesidad, la fe me hace declarar estas palabras: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Que aunque esté enfermo, la fe me hace creer de que Él me va a sanar. Caminar en esta mirada de fe, que ya nos empieza a transformar nuestra vida. Una mirada de fe que ya nos hace vivir más tranquilo, nos hace incluso disfrutar mejor la vida. Disfrutar el entorno, disfrutar lo que tengo. Porque insisto, porque si hoy no tengo, sé que mañana Dios va a proveer. ¿Amén? Pero en esto, cuando caminamos en fe, entonces uno empieza a interpretar la vida desde la promesa de Dios. Empieza a interpretar la vida desde la esperanza. Y empezamos a poner la mira en las cosas de arriba. No en la realidad que mi vista está viendo a primera instancia, sino que empezamos a ver lo que no se ve. Empezamos a caminar sobre lo invisible. Empezamos a confiar en lo invisible, en lo que no vemos, en las cosas que no vemos. Pero también hay una tercera mirada, y aquí me quiero detener un poco más, que es ver la realidad desde el cielo. Porque con la mirada de fe estamos mirando hacia el cielo, hacia lo que no se ve. Pero hay una mirada que vemos y que debemos contemplar, que es la mirada desde el cielo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el cielo? ¿Qué es lo que está pasando en el cielo? Conocemos la historia de Jesús. Él vino a la tierra, ¿cierto? Y la Biblia tiene muchos pasajes, mucha lectura con respecto a la vida de Jesús aquí en la tierra. Y que es nuestro ejemplo y que nosotros debemos seguirlo. Pero a veces nos olvidamos qué pasó con Jesús y qué pasa en el cielo con Jesús después de resucitar. Y esa verdad, que lo que ocurre en el cielo, es la que Dios quiere revelarla a nosotros, para que esa verdad que ocurre en el cielo la podamos vivir aquí en la tierra. Cuando Jesús oró, venga tu reino, decían antes, ¿cierto? Estamos pidiendo que esa verdad del cielo venga acá. Y esta realidad nos abre una perspectiva espiritual completa de lo que está sucediendo en el cielo. Y aquí necesitamos la revelación profunda del Padre. Y mientras estudiaba y mientras preparaba esto, decía: Señor, que lo que
entendamos que ocurre en el cielo no solo sea una emoción del momento, no solo sea algo que se encienda y que se apague, sino que esta revelación de lo que ocurre profundamente en el cielo transforme nuestra vida, transforme nuestra forma de ver la vida y transforme nuestra forma de mirarte a ti, Jesús. Y transforme nuestra forma de mirar a Dios. Que se nos revele lo que ocurre en el cielo, provoque una transformación real en nosotros para poder tener una vida distinta acá en la tierra. Porque la emoción es algo que sube y luego baja. Es como quemar un papel, ¿cierto? Se enciende la llama, pero ¿cuánto dura? Muy poco. Pero no queremos eso, no queremos una emoción. Queremos la revelación profunda de Dios en nuestras vidas. La revelación profunda del Padre en nosotros. Para que esto transforme nuestro ser. ¿Vamos bien, cierto? ¿Me explico? Entonces, quiero que leamos Apocalipsis 4. Lo hemos leído muchas veces en distintas partes en las reuniones, en medio de la adoración. Y también es parte de lo que estábamos adorando, que Él es digno. Porque esta revelación que, insisto en esto, Señor, que esta revelación que tú nos muestras en Apocalipsis transforme nuestra vida. Transforme nuestra mente. Que esto ya no se trata de lo que ocurre en la tierra, sino que se trata de lo que está ocurriendo en el cielo. Para que mi perspectiva de lo que está ocurriendo cambie. Y Juan, en Apocalipsis 4, dice, entonces mientras miraba, vi una puerta abierta en el cielo, y la misma voz que había escuchado antes me habló con un toque de trompeta. La voz dijo, sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Y al instante yo estaba en el Espíritu y vi un trono en el cielo y alguien sentado en él. El que estaba sentado en el trono brillaba como piedras preciosas, como el jaspe y la cornalina. El brillo de una esmeralda rodeaba el trono como un arco iris. O sea, aquí Juan estaba comparando la belleza que estaba viendo del trono con piedras preciosas, que seguramente era lo más lindo que él había visto en su contexto. Entonces, estaba comparando la belleza, la grandeza del trono de Dios con estas piedras. Lo rodeaban 24 tronos en los cuales estaban sentados 24 ancianos. Todos vestían de blanco y tenían una corona de oro sobre la cabeza. Del trono salían relámpagos y estruendo de truenos. Delante del trono había 7 antorchas con llamas encendidas. Esto es el Espíritu de Dios de 7 aspectos. Delante del trono también había un mar de vidrio brillante, reluciente como el cristal. En el centro y alrededor del trono había 4 seres vivientes. Nos imaginamos la imagen, ¿cierto? Había un trono rodeado, ¿cierto? Dice, en el centro y alrededor del trono había 4 seres vivientes, cada uno cubierto de ojos por delante y por detrás. El primero de esos seres vivientes era semejante a un león. El segundo era como un buey. El tercero tenía cara humana y el cuarto era como un águila en vuelo. Cada uno de los seres vivientes tenía 6 alas, y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos por dentro y por fuera. Pero aquí viene lo importante, más allá de esas descripciones, estos 4 seres vivientes dicen que día tras día y noche tras noche repiten continuamente. Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, que es y que aún está por venir. O sea, todo lo que está ocurriendo en el cielo, está Dios sentado en el trono, rodeado de estos seres vivientes, están declarando la santidad del Padre, están declarando la santidad de Dios, están día y noche adorando su santidad.
día y noche exaltando la santidad de Dios. Y eso está ocurriendo en el cielo hoy. Y eso que está ocurriendo en el cielo tiene que ocurrir acá en la tierra. En la iglesia, adorar al Padre día y noche y declarar su santidad. Declarar que Él es santo y no solo una vez santo, sino que 3 veces santo. Y esa revelación tiene que ocurrir en la iglesia. Tiene que ocurrir en nosotros para que cambie nuestra perspectiva de quién estamos adorando, a quién estamos sirviendo, a quién estamos siguiendo. Cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y gracias al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono. O sea, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se postran al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, y ponen sus coronas delante de Él. O sea, rinden toda su vida delante de Él. O sea, me imagino que se sacan las coronas, las dejan delante del Padre en el trono y se postran delante de Él. Y dicen, y le dicen al Padre, tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. O sea, están reconociendo la grandeza de Dios, están reconociendo que Él es el creador de todo. Y se rinden sus coronas, quiere decir que están rindiendo sus posiciones, que están rindiendo sus títulos, que están rindiendo toda su creación, están rindiendo todo lo que tienen delante de Dios. Y Dios quiere que nosotros podamos rendir todo delante de Él. Que una posición que tengamos social no nos impida darle gloria a Él. Que un cargo de un liderazgo no nos impida darle la gloria a Él. Que el dinero no nos impida darle la gloria a Él. Que mi historia que yo estoy viviendo no me impida darle la gloria a Él. Que podamos rendir todo delante del Padre. Y esa realidad que está ocurriendo allá tiene que ocurrir acá en la tierra. Esa revelación. Apocalipsis 5. Luego vi un rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. O sea, estaba el Padre sentado en el trono y en su mano derecha tiene un rollo, dice Juan. En su mano derecha, un rollo. Sentado en el trono, el rollo estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Juan dice, vi un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz. Imagínense lo que está ocurriendo ahí. El trono, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, ¿cierto? Están rindiendo gloria, están rindiendo honor, están reconociendo que el Padre es santo, que la santidad 3 veces santo, ¿cierto? Y ve al Padre sentado en el trono con un rollo en la mano derecha. Y un ángel que grita, ¿quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Pero nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el rollo y leerlo. Y Juan dice, cuando se da cuenta y no encuentra a nadie digno de abrir ese rollo, ¿qué pasa con Juan? Dice, entonces comencé a llorar amargamente. ¿Por qué no se encontraba nadie digno de abrir el rollo y leerlo? ¿Y por qué Juan lloraba? Porque ese rollo representa el plan de Dios para la historia. Representa la justicia de Dios, la redención,
el final del mal, el establecimiento del reino, todo lo que iba a venir significaba ese rollo. Entonces Juan llora porque no encontró a nadie digno. Y si no había nadie digno de abrir ese rollo, significaba que el mal iba a seguir gobernando. Significaba que la injusticia no iba a ser corregida y que la historia quedaría sin redención. Y por eso Juan lloraba, porque no había nadie digno. Versículo 5. Pero uno de los 24 ancianos me dijo Juan, yo estaba llorando, porque no vi que nadie digno y la humanidad se iba a perder. Y no iban a poder venir los juicios, no iba a poder venir la redención, no iba a venir la salvación. Pero uno de los 24 ancianos me dijo, deja de llorar, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Y Juan, me imagino que empezó a buscar, a mirar dónde está, y dice, entonces vi un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie en el trono. O sea, estaba sentado, los 24 ancianos, los seres vivientes, todos dando gloria, ¿cierto? Y que estaba sentado en el trono, un rollo, y Juan no encontraba a nadie digno, pero de repente mira y ve que en el trono hay alguien que está de pie, sentado, parado, junto al trono. Y ve, dice la Biblia, dice que entonces vi de pie en el trono y los 4 seres vivientes, y en medio de los 24 ancianos tenían 7 cuernos, 7 ojos, que representaban los 7 aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas las partes de la tierra. Dice que él, el que se puso de pie, dice, él pasó delante y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El que tenía aspecto de cordero que había sacrificado. El que murió en una cruz vergonzosamente. Porque la muerte de cruz era una muerte de vergüenza. El que fue azotado por la religión. El que fue ofendido. El que fue muerto injustamente. El Jesús que fue el cordero que fue desechado, que murió en la cruz con una corona de espina. Ese Jesús que llegó a la tumba, a lo más profundo, ahora en el cielo, el cordero que parece haber sido sacrificado, ahora está, dice la Biblia, sentado al lado del trono de Dios. Y ahora Él es digno de tomar ese rollo y de poder abrir ese rollo. Ese mismo Jesús que las tinieblas habían pensado que lo habían eliminado, que habían ganado la batalla, que habían vencido a Jesús, el que resucitó, hoy está sentado a la diestra de Dios. Y Él es el digno, el único digno de abrir el rollo para que la historia, el plan de Dios se cumpla sobre la iglesia, sobre la humanidad. Y cuando tomó el rollo Jesús, el cordero que había sido sacrificado, dice que los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Nuestras oraciones están en copas de incienso, en el trono de Dios. Tu oración, mi oración, esa oración que haces en tu cuarto, esa oración que haces en la noche, esa oración que a veces la haces llena de lágrimas, llena de angustia, esa oración que a veces hacemos sin entender absolutamente nada, esa oración está en el trono de Dios. Está en el trono de Dios tu oración. Y por lo tanto no va a quedar sin respuesta. Por lo tanto no va a quedar sin respuesta. Tu oración está en el trono de Dios.
como copas de inciensos. Y se postraron, y versículo 9 dice, y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo. Y estaban reconociendo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, de toda tribu, lengua y de nación. Y la has transformado en un reino de sacerdote para nuestro Dios. Y reinarán sobre la tierra. Viene el día en que Jesús va a venir a reinar sobre la tierra. Y vamos a reinar juntamente con Él, con el Cordero que tiene como sacrificado, con el único digno de abrir el rollo. Vamos a reinar aquí en la tierra sobre toda enfermedad. Ya no va a existir la muerte, ya no va a existir la enfermedad, ya no va a existir el dolor. Vamos a reinar sobre la tierra. Versículo 11. Entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y ellos cantaban en un potente coro: digno es el Cordero que fue sacrificado. Un potente coro. Estábamos adorando y la presencia de Dios como estaba en este lugar. Imagínense cómo está ocurriendo en el cielo. Un potente coro de miles y millares. Y cantaban. Y si la Biblia dice un potente coro, porque era un potente coro. Si lo resalta y si lo pone ahí es porque era un tremendo coro. Digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y la riqueza y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Y entonces oí a toda criatura, dice Juan, a toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, que cantaban: bendición y honor y gloria y poder le pertenecen al que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Toda gloria, toda honra pertenece al Cordero que está sentado en el trono por siempre y para siempre. Y los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al Cordero. ¡Wow! ¿Y qué nos impide a nosotros adorar al Padre? ¿Qué nos impide a nosotros adorar a Jesús? ¿Qué nos impide a nosotros adorar al que es digno de abrir el sello? ¿Por qué negamos nuestra adoración? Si Él es digno, si Él venció, si Él tomó nuestro lugar, si todos los seres celestiales se postran delante de Él, ¿por qué no somos capaces de rendir una adoración como ocurre en el cielo? Es porque estamos mirando con la mirada de lo visible. Es porque estamos mirando con la mirada de la tierra, con la mirada natural. Pero Dios quiere que esta revelación profunda en nosotros, para que podamos tener una adoración genuina delante del Padre. Que si estoy enfermo, que si estoy con problemas económicos, que si estoy con problemas en la familia, que si estoy con problemas con los hijos, nada debiese detenerme para adorar al Padre. No hay excusa para no adorarlo. La dificultad de la vida, si seguimos mirando la vida con los ojos naturales, vamos a seguir entrampados en los problemas. Si seguimos mirando la vida con los ojos naturales, vamos a seguir entrampados en las dificultades. Pero en cambio, si empezamos a mirar con la perspectiva del cielo hacia la tierra, nuestra vida, nuestra mente va a ser transformada. Y no va a haber día en que no queramos adorar al Padre, porque Él es digno de la adoración, porque Él es digno de ser exaltado.
Y vamos a rendir nuestras coronas delante de Él. Y vamos a traer delante de Él nuestros problemas. Y vamos a traer delante de Él las dificultades. Y le vamos a decir, Señor, aquí están mis cosas. Pero este problema no me va a impedir darte la gloria. Pero esta enfermedad no me va a impedir declarar que tú eres digno. Este problema económico no me va a impedir decir que tú eres Dios, que tú eres soberano, que tú reinas por sobre todo desde ahora y para siempre. Y esta verdad quiere Dios que vivamos como iglesia. Esta realidad quiere Dios que vivamos como hijos de Él. Que lo que está ocurriendo en el cielo ocurra aquí en la tierra. Y no tengo duda que el Espíritu Santo se va a derramar. No tengo duda que el Espíritu Santo va a venir. Y el que está sentado en el trono, ¿sabes qué? El que está sentado en el trono, el que es digno de abrir el rollo, conoce tu problema. El que es digno de abrir el rollo sabe tu angustia que estás viviendo ahora. El que está sentado en el trono sabe lo que necesitas para enfrentar esta semana. El que está sentado en el trono sabe la dificultad que tienes que enfrentar mañana. Pero Él está esperando tu adoración. Porque quizás mientras adoramos, quizás mientras le exaltamos, Él haga el milagro. Quizás mientras le exaltamos, Él traiga sanidad. Quizás mientras exaltamos, Él abra las puertas del cielo y venga la bendición y puerta de trabajo que necesitas. Quizás mientras adoramos, Él va a tocar el corazón de ese familiar que tú necesitas que se vuelva a Cristo. No lo sé, pero ocurra o no ocurra eso, Él es digno de ser exaltado. Ocurra o no ocurra el milagro, Él es digno de ser glorificado. Él es digno. Él es digno. Él es digno. Pero que esto no nos quede como solo la emoción del momento. Yo quiero orar para que el Espíritu Santo venga y nos revele profundamente esto. Para que cuando enfrentemos mañana, cuando enfrentemos la realidad más tarde, la enfrentemos con esta perspectiva. Que Él está sentado en el trono, que Él sigue sentado en el trono y que la realidad que estoy viviendo aquí en la tierra no es lo que el cielo dice de mí. Y que la historia está escrita y que somos más que vencedores con Él.